Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Eduardo Crespín y este día estamos muy contentos porque estamos inaugurando una nueva sección en mi canal llamada Libros en Movimiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Libros en Movimiento? Libros en Movimiento es una sección creada para poder compartir con todos ustedes lecturas acerca de libros o de cualquier tema que esté relacionado a la lectura y que podamos acercarnos más. Eh, ¿Cómo podemos acercarnos más? Se preguntarán ustedes. Pueden hacerla de dos formas. La primera es escribiendo en la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, en el cual ustedes pueden ir comentando y Ige, que está detrás de cámara, estará leyendo los comentarios y nos estará haciendo las preguntas que ustedes dejen. Y la segunda forma para poder conversar es de la siguiente manera. Pueden escribirnos a través de WhatsApp al número 7351 8586 si eres del Salvador, pero si eres de fuera de El Salvador, pues debes de escribir 503 al inicio y así nos puedes agregar al WhatsApp. Entonces, ¿cómo sería? El número sería 503-7351-8586, en el cual ustedes pueden agregarlo a la gente de WhatsApp y pueden llamar y nosotros estaríamos contestando la llamada y estaríamos conversando. En este día, Libros en Movimiento, estaremos hablando acerca de un libro que creo que la mayoría lo ha leído o por lo menos hemos visto la película y ustedes se preguntarán cuál es o ya han de haber visto acá de cuál tema o de cuál libro vamos a hablar. En esta noche vamos a hablar de un libro que me regalaron que se llama La ladrona de libros, del autor Marco Zusak. La ladrona de libros, ustedes se preguntarán, bueno, yo solamente he visto la película. Entonces, ¿cómo explicarle? Al ver la película, uno a veces siempre se pregunta, ¿será lo mismo? El libro, o sea, se basan en los libros, pero ¿será igual que la película? Entonces, es un dato así como muy curioso en el cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de la ladrona del libro. Si ustedes se fijan en la portada del libro, encontramos eh, la portada de la película. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el libro tiene la portada de la película? Porque en esta ocasión la editorial que nosotros vamos a utilizar para poder leer este día va a ser la de la editorial de bolsillo. Existen muchas versiones de esta obra en el cual ustedes podrán encontrar esa portada o podrán encontrar otras portadas, pero igual, o sea, sigue siendo la misma obra. Pero en esta ocasión vamos a hablar de La ladrona de libros de Marco Zusak de la editorial de bolsillo. Esta fue publicada, es la segunda reimpresión que se da en febrero del año 2014. Ustedes podrán ir encontrando otros libros que han sido publicados en otros años, pero al leer, por ejemplo, lo que está acá en el libro, nos dice de que la primera edición de Bolsillo se dio en España en febrero del año 2010, en el año 2009. Luego se da la primera edición de Bolsillo en México en mayo del 2009. Y luego se da la segunda edición de Bolsillo en México en diciembre del 2013. Y luego se da la primera reimpresión en enero de 2014. Y la que tenemos actualmente es la segunda reimpresión de en febrero del 2014, que es la que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, ustedes pueden ver que es un bestseller y ustedes se preguntarán, ¿qué es un bestseller? Un bestseller es un libro que se ha reproducido tantas veces y que ha recaudado ventas editoriales y que en muchos países, digamos, los jóvenes o
dependiendo de la cultura o dependiendo de cómo se dé la lectura, es como la venta que se da en las librerías. Por lo que también este libro acá en El Salvador nosotros lo podemos encontrar en diferentes librerías, en centros comerciales, en editoriales, que puedan tener este libro en el cual ustedes se pueden acercar y adquirir el libro. Pero siguiendo, es un bestseller, ya tenemos que es un bestseller que está basado en, digamos, hemos visto que han publicado una película. Al inicio, el libro nos menciona, nos describe un poco a Marco Zusak y nos dice que Marco Zusak es un joven autor que vive en Sydney, Australia, y que se dio a conocer internacionalmente con La ladrona de libros. Dice que es una espléndida novela inspirada en las experiencias que vivieron sus padres en Alemania y Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Y además de La ladrona de libros, también este autor, Marco Zusak, también tiene otros libros. Y acá nos dice de que también tiene un libro que se llama Cartas Cruzadas, que un año antes también recibió el mismo premio al ser considerado la mejor novela juvenil. También nos dice que Zusak explora con natural talento la complicada y maravillosa entrada al mundo de los adultos. Entonces, al leer esta pequeña, digamos, descripción de Marco Zusak, nos está dando un preámbulo de quién es el autor. Luego de ahí encontramos la portada sería la portada del libro, en el cual nos dice el nombre del autor, el nombre del libro y la editorial que estamos ocupando, que al inicio les mencionaba que era la editorial de bolsillo. Luego encontramos una dedicatoria que es para Elizabeth y Helmut Zucket, con amor y admiración. Si ustedes conocen o saben quién es esta persona, Elizabeth Helmut Zucket, pueden escribirnos a través de la caja de comentarios acá en YouTube, o también nos pueden escribir a WhatsApp al número 503-7351-8586, en el cual ustedes nos pueden escribir un WhatsApp o nos pueden llamar y nosotros estaríamos contestando su llamada. Continuemos. Luego encontramos un prólogo que se titula Una montaña de escombros, donde nos muestra la narradora y se presenta en sí. Entonces, al leer esta página nos damos cuenta de que se va a presentar quién nos va a narrar esta obra. Entonces, prosigamos y encontramos a uno de los elementos importantes dentro de esta obra, lo cual en su título encontramos que nos indica la muerte y tú. ¿Cómo? Así, la muerte y tú. Entonces, ya tenemos y nos presenta la narradora, que sería la muerte, y nos dice, ¿y tú? O sea, ¿quién tú? Entonces, al ser tú, entonces se refiere a tu lector, o sea, a quien va a leer esta obra. Y nos dice, primero los colores, luego los humanos, así es como acostumbro a ver las cosas, o al menos así como intento verlas. Al inicio es como primero los colores, luego los humanos, así es como intento ver las cosas. Es como que ella, la narradora y la muerte, nos está... Lempita te saluda y te pregunta que si estamos en vivo o estamos en estreno. Hola Lempita, pues por el momento estamos en vivo. Gracias por estar ahí pendiente del canal. Pues ahorita estamos hablando acerca de La ladrona de libros y gracias por estar pendiente del canal. Estamos hablando acerca del personaje principal que estamos desarrollando en este libro, el cual les comentaba de que estamos hablando acerca de la muerte, quien es el personaje principal o la narración principal que nos presenta, y luego nosotros los lectores, que también nos menciona acá. Luego prosigue y nos dice un pequeño detalle. Y escuchen,
dice, morirás. Entonces, cuando dice morirás, es bien impactante porque la muerte te está, o sea, no está invitando, sino que está mencionando de que morirás, o sea, no sabemos cuándo ni dónde, pero dice, morirás. Ramos Ángel te dice de que en la peli la muerte es un hombre. Ah, hola. Sí es cierto, eso es un dato muy curioso que todavía no lo hemos visto porque vamos a entrar en ese párrafo, pero es muy interesante la película, porque al inicio la película ustedes encontrarán de que la voz del narrador, vamos a ver que es, vamos a escuchar bueno, no se ve exactamente, pero sí se escucha cuando empieza a narrar, empiezan las nubes y empieza el narrador en voz de hombre. Pero veamos el párrafo para poder analizar lo que nos dice Ramos. Dice, sinceramente me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero casi todo el mundo le cuesta creerme. Por más que yo proteste, por favor confía en mí. De verdad puedo ser alegre, amable, agradable, afable, y eso solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática, la simpatía no va conmigo. Si ustedes se fijan, sí, la muerte nos dice de que no es simpática, no es agradable, no es afable y que eso no va con ella. Desde ahí nos da una perspectiva de cómo es su personaje en sí. Luego prosigue y dice, respuestas al detalle anteriormente mencionado, dice, ¿te preocupa? Insisto, no tengas miedo, si algo me distingue es que soy justa. Veamos, tenemos un mensaje de WhatsApp, el cual nos dice, hola, dice, soy Sofía, salúdame. Hola Sofía, gusto de saludarte. Pues prosigamos. Dice, por supuesto, una introducción, un comienzo. ¿Qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como es debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora basta con decir que tarde o temprano apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos, un color se posará sobre mi hombro y te llevará conmigo con suma delicadeza. Imagínense, la muerte en primero dice de que ¿qué habrá sido de mis modales? Dice, primero va a ser una pequeña introducción y luego nos dice que, que tarde o temprano llegará. Entonces, es bien interesante conocer la perspectiva de la narradora, que sería la muerte, porque se está presentando y nos está dando como una introducción de lo suceso o lo que conlleva o que conllevará su personaje en esta obra. Y nos sigue diciendo, cuando llegue el momento te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro a la gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Como a veces pasa y que siempre, bueno, cuando alguien muere, o sea, uno no sabe ni cómo va a morir o cómo va a encontrar la muerte, porque como dice acá, puede ser que lo encuentre tumbado, puede ser que lo encuentre de pie, etcétera. Después solo oiré mi propia respiración y el olor y mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color áspero al cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es fácil. Tenemos una llamada. Hola. Hola, soy Nelson. Hey, felicidades por nueva sección. Está bien chiva. Está bien chiva. A ver si me invitas para participar. Hola, buenas noches, Nelson. No le había dado volumen. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Sí, que te felicito por la nueva sección. Ah, Y gracias. que hoy ya vamos a poder conversar vía WhatsApp con vos. Y tenemos pendiente la invitación para ayudarte en la narración de otras aventuras y otras experiencias de viajes anteriores. Ah, Felicidades. gracias. Bueno, teníamos a Nelson en WhatsApp
el cual también si tú quieres participar con nosotros puedes hacerlo al número 7351-8586. Si eres del Salvador y si eres de fuera del Salvador, debes de escribir 503-351-8586. Nelson nos decía de que que estaba muy interesante lo que estábamos hablando, también lo del canal y que también bueno, le gustó. Pero sigamos. Cuando llegue el momento, bueno, habíamos dicho que la muerte nos puede encontrar tumbados, nos puede encontrar de pie, etc. Después dice, solo oiré mi propia respiración y el olor y mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color áspero el cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil. Y me veo arrastrada hacia los supervivientes, que siempre se llevan la peor parte. Los observo y mientras ando tropezando en la nueva situación, la desesperación y la sorpresa, sus corazones están heridos, sus pulmones dañados. Lo que a su vez nos lleva al tema del que estoy hablando. Esta noche o esta tarde o a la hora del color que sea, es la historia de uno de esos perpetuos supervivientes, una chica menuda que sabía muy bien qué significaba la palabra abandono. Entonces, en este capítulo, primero la muerte se presenta, nos dice que nos puede encontrar en cualquier situación, o sea, en cualquier momento, no sabemos cómo, pero la muerte llega. Además, también nos dice de que a veces nos observa y que a veces nos encuentra con alguna enfermedad o con algún daño, etcétera, como me decía aquí, pero tarde o temprano llega. Y si lo vemos con la película, el suceso o las escenas que aparecen al inicio, es muy rápido en la película, en cambio aquí tiene mayor descripción. Y sigue en el siguiente, dice, junto a las vías del tren. Junto a las vías del tren vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco. Un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías, pues yo te digo que lo es. El blanco, sin embargo, no, es sin duda un color y personalmente no creo que contengas discutir conmigo. Tenemos un mensaje de 40 grados aquí desde el interior. Hola, somos una tienda de ropa en línea. Salúdanos. Hola, saludos. Hola, amigos de 40 grados. Saludos. Gracias por estar pendiente del canal y dejen manito arriba para apoyar el canal. Y si tienen otros comentarios acerca del libro, también los pueden dejar en la caja de comentarios o nos pueden llamar al número telefónico que está apareciendo también acá en pantalla. Gracias por estar pendiente. Pero prosigamos. Acá nos menciona en este párrafo de que la muerte, lo primero que le aparece es algo blanco. Y ustedes se preguntan, ¿qué será eso blanco? Porque al final no te menciona qué te está diciendo qué es lo blanco. Pero si lo comparamos con la película, nos damos cuenta de que es la nieve. La nieve predomina en la escena de la película, en el cual aparece de que está nevando y que todo está blanco y es ahí donde llega en el tren. Pero sigamos. Luego dice, un anuncio reconfortante. Por favor, a pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Solo soy una fanfarrona. No soy violenta, no soy perversa, soy lo que quiero ver. Si ustedes se fijan acá, si nosotros nos percibimos de los artículos que ella menciona, donde dice, no soy violenta, no soy perversa, soy lo que quiero ser. Acá, definitivamente, el personaje es femenino. Entonces, al hacer la comparación con la película, nosotros podemos ver que el narrador o el personaje que nos presenta la película es masculino. Entonces, ahí tenemos una, ¿cómo se llama? Una comparación entre la película y el libro. Era lo que decía
Ramos Ángel, que en la película era un hombre. Exacto. Ramos nos decía de que él había encontrado esa diferencia antes, de que en la película era la voz del narrador hombre y acá podemos ya determinando con elementos de la literatura, elementos de la literatura. Lingüístico. Ajá, lingüísticos, exacto, elementos lingüísticos. Nos damos cuenta de que es la voz femenina de la muerte. Y luego sigue y dice, sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve. Si ustedes se fijan, hasta este momento nos dice que es la nieve, porque al inicio solo describe de que era blanco. Luego dice, que se le hubiera puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas juntas, las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo, como debes de imaginar, alguien había muerto. No podían dejarlo tirado en el suelo. Por el momento no era un problema, pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar su marcha. Habían dos guardias. Había una madre con su hija, un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. Entonces, si hacemos nuevamente la comparación con la película, acá nos dice de que habían dos guardias, había una madre, una niña y el cadáver que la muerte se había llevado. Es decir, que en la película llega la muerte, o sea, digamos, si ustedes ven la película van a encontrar de que la muerte entra a las vías del tren, bueno, en el tren, y luego dice que conoce todo lo que le va a pasar a las personas y que luego la muerte le gusta, o no le gusta, sino que la ve a la niña y al hermano. Entonces, pero el hermano, porque tenía inconvenientes de salud, recuerdo, se lo lleva entonces, pero luego sigue diciendo, ¿y qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y el otro era bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era el jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlo así, ¿no crees? Respondió el alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. Speed Do, ¿eres tonto o qué? Gritó a la altura de la barbilla del alto. La repugnancia le inflaban las mejillas, la piel se le tensaba. Vamos, ordenó, avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los tres. Ya informaremos en la siguiente parada. Eso también es otra cosa que podemos comparar con la película, que aquí nos describe y nos describe la situación que sucede con el cadáver del niño. En cambio, allá solamente vemos que se bajan del tren, aparecen en la nieve, creo que es allí en el cementerio en donde lo están enterrando, pero solamente visual. En cambio, acá es descriptivo. Ramos Ángel dice, y en la película solo han pasado segundos. Es cierto, si ustedes pueden notar eso de que, por ejemplo, en el libro hay más descripción narrativa. En cambio, en la película, por ser cine, o sea, son escenas que se pueden ver en fracciones de segundos, minutos, que es lo que nos dice nuestro amigo Ramos. Pero luego sigue diciendo, en cuanto a mí, ya había cometido el elemental de los errores. O sea, si ustedes se ponen a pensar lo que dice la muerte, tiene conciencia la muerte porque dice, he cometido el elemental de los errores. Entonces, si lo leemos así, quiere decirte que tiene conciencia acá como personaje. Y luego dice, no encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta en ese momento lo había hecho todo bien. Lempita dice, voy a buscar esa película y no la he visto. Ah, ok, Lempita, te la recomiendo, es muy buena. Fíjate de que
digamos, en YouTube hay escenas de la película, pero puedes poner ahí La ladrona de libros y creo, no me recuerdo, pero hay un enlace en Facebook, pero no me acuerdo de dónde, que está completa y está en español. Entonces, yo te recomendaría que busques ahí La ladrona de libros y si te aparece un enlace que te dirige a Facebook, ahí puedes verla porque la habían, bueno, la han publicado en Facebook, está compartida y está en español y puedes verla ahí. Es muy bonita, dura como 2 horas, algo así, 2 horas. Ajá. Pero que no deje de escuchar el libro. Ajá, exacto, pero no dejes, o sea, no dejes de ver o de leer con nosotros este libro, porque también vamos a encontrar diferencias y vamos a encontrar similitudes con la película y el libro. Pero sigamos. Luego, cuando él dice que tenía ese elemental de los errores, dice, no encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta en ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador, blanco como la nieve, al otro lado de la ventanilla del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. Si ustedes se fijan acá, ya le puso atención a la niña. O sea, la muerte ya le puso atención a la niña desde el primer momento. Porque si ustedes se fijan, la muerte a todos nos va a llegar. No sabemos cuándo o dónde, como decía al inicio, pero ya le puso atención a la niña. Y luego dice, la curiosidad pudo conmigo y resignada me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. 23 minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Me llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada a la derecha. El eficiente dúo de los guardias se volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad que ese día pude oír mi respiración alta y fuerte. Me sorprende que los guardias no observaran mi presencia al pasar a su lado. El mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. Si ustedes, bueno, escuchan un sonido así como de rascar, es porque el perrito que se llama Nicolás está aquí a la par mía, entonces no vayan a pensar de que se oye mal, sino que es porque está rascando. Porque a veces cuando, digamos, cuando se va a dormir, el perrito rasca. Así que si escuchan el sonido es por el perrito. Pero sigamos en la historia. Si ustedes se fijan, dice de que la muerte se bajó junto, bueno, con el cadáver y todos los personajes que aparecen acá y que menciona de que estuvo a la par de los guardias, ¿sí? De los guardias y que no la percibieron, o sea, la muerte no la percibieron, sino que estaba a la par y no la percibieron. Y es bien interesante también de que dice de que la muerte podía escuchar su propia respiración alta y fuerte. Es como decir, como que no se había percatado de que respiraba o que tenía una respiración, que también es muy curioso en el libro porque te lo describe, pero en la película no te describe eso. Luego menciona, la pálida y famélica niña estaba a unos 10 metros a la izquierda atérrida. Les castañaban los dientes, tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. Con eso termina una parte del prólogo que dice junto a las vías del tren. Luego encontramos el eclipse. Era el momento de mayor oscuridad antes del alba. Esta vez yo había ido por un hombre de unos 24 años. En cierto modo fue hermoso. El avión todavía tosía. El humo se escapaba por los pulmones. Se abrieron 3 grandes zanjas en el suelo al estrellarse. Las alas se convirtieron en brazos amputados. Se acabó el revolteo, al menos para ese pajarillo metálico. Si ustedes se fijan, este suceso del avión no aparece en la película. O sea,
yo que recuerdo, no aparece en la película, que se cae el avión y que la muerte va a traer a quien conduce el avión, no aparece. No aparece. Entonces, luego dice, otros pequeños detalles. A veces llego demasiado pronto, me adelanto y hay gente que se aferra a la vida más de lo esperado. Vamos a verificar quién nos escribe. Sofía nos dice, eso no sale en la película. Exacto, Sofía. Yo también recuerdo de que no aparece este párrafo que habla sobre la muerte se va a traer al personaje del avión. Eso creo que lo omitieron en la película o tal vez no lo consideraron importante, por lo cual en el libro sí lo podemos ver. ¿Y por qué al hacer una película pueden quitar eso? Sí, digamos, cuando se hace la película y digamos, el libro es como la base, digamos, la base o es la fuente de inspiración para hacer la película. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que al encontrar los elementos importantes dentro de la narración o dentro de la narrativa, digamos que hay los podemos llamar como pilares, digamos que son los que sostienen el argumento de la novela. Entonces, si eso, digamos, hay párrafos o hay capítulos o hay escenas dentro de la obra que digamos que no le quitan ni le ponen valor a la obra, también en cine lo que hacen es una depuración, o yo eso considero como una depuración, pero en sí no podría decir exactamente por qué las quitan, porque a veces puede ser de que no le da ni le quita a la película, pero en la narrativa está. Entonces, por eso es muy importante a veces ver la película, pero también leer el libro, porque a veces en el libro podemos encontrar muchos elementos que nos brinda esa satisfacción de que, estos elementos son los que le hacen falta para mayor vistosidad o carga narrativa en el libro. Y por eso en la película a veces los quitan porque no es un pilar dentro de la narrativa. Eso podría decirte. Gracias. Luego dice, otros pequeños detalles. Dice, a veces llego demasiado pronto. Me adelanto y hay gente que se aferra a la vida más de lo esperado. Esa es una cosa muy curiosa porque a veces uno dice, no es que no me quiero morir. Bueno, como estamos haciendo un diálogo con la muerte, que es el personaje, recordemos eso. Entonces ella nos dice de que a veces hay gente que se aferra a la vida. Y eso es muy cierto porque una veces quiere vivir, o sea, quiere existir y quiere llegar a los 90 años siendo, bueno, que uno quiere llegar a los 90 años, pero la muerte nos dice de que a veces no hay que aferrarnos a la vida porque uno no sabe ni cuándo ni dónde podría llegar. Pero también sigue mencionando, al cabo de unos pocos minutos el humo se extinguió. Primero llegó un niño con respiración agitada, lo que parecía una caja de herramientas. Turbado se acercó a la cabina y miró en el anterior para ver si el piloto seguía vivo. En ese momento así era. La ladrona de libros llegó unos 30 segundos después. Habían pasado los años, pero la reconocí. Estaba jadeando. El niño sacó un oso de peluche de la caja de herramientas, metió la mano en la cabina a través del cristal, hecho añicos y lo dejó sobre el pecho del piloto. El osito sonriente se acurrucó entre el amasijo de carne y sangre. Minutos después probé suerte. Le había llegado la hora. Entré, libraré su alma y me llevé con su delicadeza. Ahí solo quedó el cuerpo, un olor a humo cada vez más leve y el sonriente oso de peluche. Imagínense el elemento del oso de peluche. O sea, es un elemento simbólico en ese momento porque es como la inocencia, pero al mismo tiempo es como impactante, pero eso no lo vemos en la película, pero sí es impactante lo que menciona. Veamos qué dice.
nuestro WhatsApp. En nuestro WhatsApp nos dice, soy Nelson. Nelson, ok, Nelson, permítanme que se me trabó. Dice, soy Nelson. Aferrarse a la vida es lo que provoca los fantasmas. ¿Será? Veamos. Es que depende. Yo considero, en mi caso, yo considero que depende, Nelson, porque, o sea, sí, o podría ser, porque dice, aferrarse a la vida es lo que provoca los fantasmas. Bueno, no, yo no sé mucho de cosas de espiritismo ni nada de eso, de lo que sucede con los fantasmas, pero podría decirte, Nelson, de que puede ser cierto, porque a veces hay sucesos que suceden, ¿verdad? Que, sucesos paranormales, que en el cual lo que él dice de que a veces las almas están ahí y que se aferran a la vida y que eso, nosotros como somos energía, tal vez sentimos o vemos o decimos, es un fantasma, pero es bien importante, o sea, no sé, me parece muy, muy curioso ese tema. Mi abuelita decía de que cuando uno no dejaba ir a las personas que se morían, las personas que se mueren no pueden pasar a otro plano. Ella no decía plano, ella decía no pasan, no van al cielo. Y entonces los seres vivos somos los que muchas veces no dejamos ir a esas personas. Exacto, es lo que nos dicen, de que a veces somos nosotros porque tenemos muchos recuerdos y que al hablar de este tema es, o sea, la muerte. Hablar de la muerte es como bien impactante porque, por ejemplo, si uno tiene algún familiar que ha fallecido y que a veces, digamos, no los dejamos ir, el ir es como, digamos, yo considero en mi caso de que somos espíritus, ¿vea? Entonces, esos espíritus o esas energías, nosotros debemos de soltarlas. Es decir, si están en este plano terrenal y luego pasamos al plano espiritual, considero de que, o sea, nosotros debemos de tener esa etapa de duelo, pero que debemos de dejar ir la energía porque ya vivió, ya pasó su proceso digamos, en la carne, como a veces nos dicen, y que a veces, o sea, ya pasamos al siguiente plano, que yo lo veo así como el siguiente plano, y como nos decía Nelson, que son fantasmas que no se van, pues no sé, no sé cómo explicarlo, porque o sea, es un tema muy, muy importante para cada uno como lo ve. Hay que tomar nota para sacar un video sobre la muerte y los fantasmas. Sí, podría ser un video de investigación para hablar acerca de fantasmas. Muerte y desapego. Muerte y desapego, exacto. Podría ser un video muy curioso que podríamos hacerlo, o que podríamos buscar información, investigar o con personas especialistas en esa área para poder sacar un video. Porque siempre nos llama mucho la curiosidad acerca de la muerte, la fantasma, y más ahora que estamos en octubre, que pensamos en eso de que es Halloween y que pensamos en el Día de Muertos, exacto, y que ya viene el momento de enflorar y que nos recordamos a nuestros parientes que han fallecido. Aunque para nuestros pueblos originarios mayas la muerte no era tristeza, sino que era alegría. Exacto, exacto. Sí, hay libros que hablan de que para los nativos la muerte no era algo doloroso o era algo que digamos triste, sino que, por ejemplo, en México, bueno, a las personas que son de México, saludos, y que ellos tienen una tradición muy bonita que es lo de las calaveras, que ellos también podemos verla en la película Coco, en el cual se da ese proceso del espíritu, o sea, de la muerte. A mí Coco me gusta, me pone triste, pero... Sí, es muy bonita la película Coco, también es muy recomendable verla, para que también se den cuenta de cómo la cultura mexicana ve la muerte y que no es tristeza y que no es, digamos, sufrimiento, sino que
lo ven como algo alegre en el proceso de la cultura en México. Y eso también debería, bueno, en este caso de El Salvador también deberíamos de verla así como un proceso de alegría, de transición, en donde su espíritu, digamos, ya descansa, etcétera. Y como nos presenta aquí la muerte, de que no nos aferremos a la vida, sino que vivamos los procesos o la etapa que vayamos a vivir. Pero prosigamos. Dice, al cabo de unos pocos minutos, el humo se extinguió. Bueno, sí, habíamos dicho de que llegó y que estaba jadeando, exacto. El niño sacó un oso de peluche y dijimos de que había llegado la hora y que lo liberó, etcétera. Cuando empezó a llegar la gente todavía había cambiado. Cuando empezó a llegar la gente todavía había cambiado. Por supuesto, el horizonte empezaba a dibujarse al carboncillo. Apenas quedaba unos suspiros en la oscuridad de antes, que se difuminaba con rapidez. Ahora el hambre tenía un color hueso. La piel parecía un esqueleto, un uniforme arrugado. Tenía los ojos castaños, la mirada fría, como dos manchas de café. Y el último trazo de negro dibujó una forma extraña y a la vez familiar, una firma. La gente hizo lo que suele hacer. A medida que me abría paso entre la multitud, veía a todo el mundo jugueteando con el silencio imperante, un pequeño revoltijo de gestos descoordinados y frases apegadas mientras daban una tímida y callada media vuelta. Cuando volví la vista atrás hacia el avión, el piloto bosqueabierto parecía sonreír. Un último chiste morboso, otro remate final típico de los humanos. Permaneció amortajado en su uniforme mientras la luz grisácea desafiaba el cielo. Al igual que en otras ocasiones, cuando empecé a alejarme, me pareció ver una sombra fugaz. Los últimos momentos del eclipse, la constancia de la partida de una nueva alma. ¿Sabes? 40 grados dice, me lo imagino como una pintura. Qué descriptivo. Sí, en estos párrafos es muy descriptiva lo que narra la muerte y lo que va encontrando a su paso cuando se lleva al piloto. Sí, es muy descriptivo. Y luego menciona, al igual que en otras ocasiones, cuando empecé a alejarme me pareció ver una sombra fugaz, los últimos momentos de un eclipse. Y luego dice, ¿sabes? Durante un breve instante, a pesar de todos los colores que se cruzan y se enfrentan con lo que veo en ese mundo, suelo activar un eclipse cuando muere un humano. He visto millones, he visto más eclipses de los que quisiera recordar. Acá nos presenta de que estaba en un momento de eclipse cuando se lleva la alma. Y luego pasa a la bandera. Yo pienso que no está hablando de un eclipse físico, sino que es el apagar una vida. Sí, también puede ser sí, porque en ese momento si ustedes se han fijado en un eclipse, eso pasa, la luz está... desaparece. Y luego desaparece, entonces como esa transición te la describe. Muy bonito. Luego dice, la bandera. La última ocasión en que vi todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo en plena agitación. Un poco requemado, algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco antes, unas niñas habían estado jugando allí a la rayuela, en esa calle que parecía una página como manchas de aceite. Cuando llegué todavía se oía el eco de sus voces, los pies repicando contra la calzada, las carcajadas infantiles y las sonrisas de sal, aunque se desvanecían a gran velocidad. Luego las bombas. Si ustedes se fijan, aquí aparece un elemento que no sé si en sus países o no sé si en sus países
lo han jugado, que aquí aquí menciona la rayuela. La rayuela o acá como le mencionan el avioncito. O sí. Sí, el avioncito creo que le mencionan, en donde los niños antes, yo recuerdo, de tiraban una piedrita o una teja o no sé si eran maíz o una pelotita, no recuerdo, pero la tiraban y empiezan a saltar. Entonces esta es una rayuela que me pareció muy bonito. Pero rayuela se le llama en Argentina. Exacto, rayuela. En México creo que se le llama peregrina, exacto, ajá. Entonces creo que, ajá, sí. Y luego dice, esta vez todo llegó tarde. Las sirenas, los gritos alborotados de la radio, todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos habían montañas de cemento y tierra por todas partes. Las calles se abrieron como venas reventadas. La sangre corrió hasta que se secó el suelo donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles como los escombros tras una inundación. Pegados al suelo estaba el último de ellos, un mar de almas. ¿Fue el destino? ¿La mala suerte? ¿Eso los dejó pegado al suelo? Por supuesto que no. No seamos estúpidos. Es lo que nos dice la muerte. O sea, nos pregunta y luego nos dice que no seamos estúpidos. No puede ser. No. Pero así es la muerte, o sea, tiene su propio carácter. Seguramente, dice, seguramente las bombas arrojadas por humanos escondidos entre las nubes tuvieron algo que ver. O sea, le está echando la culpa a los aviones que llevaban las bombas. Y de ahí la muerte nos dice de que fueron ellos. O sea, no le está diciendo, miren, por mi culpa fue que se van a morir ellos. Fue por la culpa de otros, pero ella llegó, o sea, a su trabajo. Y luego dice, el cielo era un rojo abrumador ardiente. La pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado en atraparlos con la lengua y saborearlos, pero te habría quemado los labios y escaldado la boca. Imagínense lo que dice, que la muerte le daba sensación de hacer eso, pero también sabía las consecuencias que podía pasar. Y luego dice, lo recuerdo con toda claridad. Estaba a punto de irme cuando la vi allí arrodilladita. A su alrededor se había escrito, proyectado y erigido una montaña de escombros. Se aferraba a un libro. Por encima de todo, la ladrona de libros ansiaba volver al sótano a escribir o a leer su historia una vez más. Ahora que lo pienso, sin duda se le veía en la cara. Se moría de ganas de reencontrar esa seguridad, ese hogar, pero era incapaz de moverse. Además, el sótano ya no existía. Era parte del paisaje devastado. Pero ahí está ya en el final de la película. Exacto, a mí eso me recordó, pero... supongo que esa es una parte resumida de lo que... o ¿cómo se le llama cuando es un flashback por el final? Ajá, exacto, creo que en el libro podemos, no estoy seguro, pero hay que seguir leyendo, que creo que aquí nos presenta como un flashback. Flashback se le llama a la escena, una escena que está en la película como tal, digamos, al final, y que en el libro la encontramos como al inicio de lo que va a suceder, pero es como rápido, es decir, como cuando uno piensa, ajá, lo podemos decir así como, por ejemplo, nosotros hemos tenido fuimos al súper, digamos, al supermercado fuimos el domingo y se te olvidó, digamos, la zanahoria, digamos, y hoy que vas a cocinar, recuerda, el domingo se me olvidó la zanahoria. Entonces esto es un flashback. Entonces creo que acá nos está ya dando como un adelanto de lo que el final del libro, pero es que no recuerdo muy bien. Habría que ver si el libro termina igual que la película. Exacto, es de ver si el libro termina igual que la película. Pero sigamos. Dice, por favor, insisto, créeme. Tuve ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle lo siento, pequeña, pero no está permitido. No me agaché, no dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió la seguí.
Soltó el libro, se arrodilló. La ladrona del libro se puso a gritar. Cuando empezó la limpieza, su libro recibió varias pisoteadas y aunque solo tenía orden de despejar el cemento de las calles, el objeto más preciado de la niña también acabó en el camión de la basura. Entonces, me vi obligada a reaccionar. Subí al vehículo y la cogí sin ser consciente de que me lo quedaría y lo estudiaría miles de veces a lo largo de los años. Buscaría los lugares en que nuestros caminos se habían cruzado y maravillaría todo lo que la niña había visto Otra vez. y cómo había conseguido sobrevivir. Es lo único que puedo hacer, descubrir que ese es el relato se ajusta al resto de lo que aprecié en esa época. Cuando la recuerdo, veo una larga lista de colores, aunque hay 3 que resuenan en mi memoria por encima de todos los demás. Palabras difíciles, ¿no? Hay algunas palabras que son difíciles de pronunciar, pero estamos en la lucha de la lectura. Y ya casi para finalizar con esta sección Libros en Movimiento, porque vamos a llegar este día solamente con el prólogo y luego en otro momento vamos a empezar a hablar más acerca de la primera parte, la segunda parte y así sucesivamente las partes que tiene este libro, pero por el momento solamente hemos hablado acerca del prólogo. Y casi para finalizar dice, los colores rojo, blanco y negro. Y dice, unos se abalanzaban sobre los otros. La rúbrica negra carabateaba sobre todo el segador blanco que todo lo ocupaba. Apoyaba en el espeso y meloso rojo. Vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Sí, la recuerdo a menudo y conservo su historia en uno de mis múltiples bolsillos para contar una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que llevo conmigo. Cada una de ellas extraordinaria a su modo. Todos son un extraordinario intento de demostrar que vosotros y la existencia humana valéis la pena. Aquí está, una más entre tantas, la ladrona de libros. Si te apetece, ven conmigo, te contaré una historia, te mostraré algo. Es con lo que finaliza el prólogo. Entonces ya nos presenta a una niña que la vamos a conocer como ladrona de libros, que también dice que la muerte ya la vio por 3 ocasiones a la niña. O sea, imagínense el personaje de la muerte ya nos hizo como una presentación de que conoció, donde dice, vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones, es decir, la muerte, digamos, ya vio a la niña, ya sabe, digamos, como que le llegó la muerte como cerca 3 veces y que ya la conoce y que luego de ahí va a hablar con ella más adelante. Entonces, es muy interesante lo que hemos leído en esta sección Libros en Movimiento, porque hemos podido comparar la película de La ladrona de libros con elementos que se encuentran dentro del libro que vamos a seguir leyendo en nuestra siguiente en nuestra siguiente sección o en nuestro siguiente directo exacto de Libros en Movimiento, en el cual los invito a todos nuestros suscriptores o a nuestros suscriptores y también a los que no son nuestros suscriptores, seguir Libros en Movimiento y darle manita arriba, suscribirse al canal, dejar comentario en la caja de comentarios. Si quieren leer el libro. O leer otro libro. Exacto, si quieren leer este libro, también pueden adquirirlo en cualquier librería que les quede cerca. O creo que, no recuerdo si está en versión PDF, pero también creo que si ustedes lo encuentran, pueden empezar a leer lo que hemos leído en esta ocasión. También
poder agregarnos a nuestro WhatsApp al número 503-7351-8586. Si tienen algún comentario y que no lo pudieron hacer en esta sección el día de hoy, pero que están interesados en contactarse, pueden escribirme a WhatsApp, en el cual también nosotros les vamos a estar contestando a las preguntas que ustedes tengan. También los que han dejado comentarios acá en el en vivo, también les vamos a estar contestando, podemos estar platicando ahí en la caja de comentarios, en el cual nosotros vamos a estar respondiendo. Y además de eso, también invitarlos a que me puedan seguir en mis redes sociales, en Facebook como Eduardo Crespin, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el cual también podemos estar conversando a través de esas redes sociales con todos ustedes. Y además también estar pendientes del canal de YouTube, porque siempre cada semana subimos contenido nuevo en el cual ustedes pueden ver ese contenido y también pueden sugerir temas como el que apareció hoy en esta sección de los fantasmas, la muerte y el espíritu. Creo que era el tema que nos sugerían, que podría ser un tema de investigación que podemos trabajar y que podemos subir en nuestro canal de YouTube. Y así van a salir temas en esta sección que podemos realizar nosotros contenido para que ustedes se entretengan, también puedan conversar y puedan tener un tiempo ameno con nosotros acá en el canal. Entonces, con esta sección Libros en Movimiento, por este día hemos llegado a nuestro final, invitándote nuevamente a suscribirte a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, dejar manito arriba, dejar en la caja de comentarios y activar la campanita de notificaciones. Así que, amigos, nos vemos a la próxima.